Continuamos con las integrales por parte, en el caso de la integración por el método tabular, que es la forma sencilla de integrar una expresión por la integral por parte, pero en una forma simplificada, que es el método tabular. Ya habíamos planteado en los tres anteriores ejercicios, este es el video número 4, el primer caso, donde precisamente recuerden que a partir de u y la derivada de v, lo que hacíamos era derivar sucesivamente u hasta obtener 0 e integral de v, que es v, tantas veces como derivamos u, y entonces obtenemos 0. Y cuando tenemos 0, aplicamos el método cruzado que explicamos en los anteriores ejercicios. Vamos a ver qué pasaría en este caso número 2 cuando estas derivadas de u no se hacen 0. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando esas derivadas no se hacen 0? Esto generalmente va a ocurrir cuando me queda una fracción donde la variable aparece en el denominador. Y recordemos lo siguiente, vamos a partir de aquí. En la integral por parte yo tengo integral de v por du. Y estoy planteando en el caso de que du no se me da 0 porque aparece entonces una fracción y aparece la variable en esa fracción. Por lo tanto, ¿qué yo podría hacer? Podría hacer lo siguiente, multiplicar du por x, ya que la x aparece en el denominador. Y si multiplico du por x para que la integral no se me altere, entonces divido el b, que es la integral de v, en este caso, también por x. Si yo divido y multiplico por la misma cantidad, es como si simplificara y obtengo la cantidad inicial, o sea, no se altera. Yo podría entonces, con este método, multiplicar du por las variables y dividir v por la variable. Y con esto logro que en el caso de que du contenga la variable x en el denominador, simplificarla. Y entonces, esta du se me va a convertir en una constante, ya que voy a simplificar las variables x. Y cuando la vuelva a derivar, la derivada de una constante es 0. Y entonces podría ya aplicar el método para el caso número 1. Esta es la idea que vamos a llevar para resolver estos tipos de integrales por el método por parte, aplicando el método tabular cuando la variable, al tratar de llevarla u a 0, nos es imposible. Vamos entonces a replantear el ejercicio. Vamos a partir de la palabra que siempre hemos usado, la palabra late, para buscar el orden que ocupan las funciones o las partes dentro de la integral. X es una expresión algebraica, ocuparía esta posición, y el ln de x ocuparía esta posición, que es la L. Por lo tanto, primero está la L y después está la A. Por lo tanto, la logarítmica sería u y la algebraica sería dv. Ya localizamos quién es u y quién es dv. U es la logarítmica, sería ln de x, y v sería en este caso x. ¿Qué hacemos en el método tabular? Comenzamos a derivar u tantas veces hasta que llega a 0 y integramos dv tantas veces como derivamos u. Vamos a comenzar entonces a derivar u. La derivada del logaritmo sería 1 sobre x y la integral de x sería x2 sobre 2. Por lo tanto, ¿qué hemos obtenido? Si aplicamos el método tabular, recuerden que tenemos la primera diagonal, que sería positiva, entonces esto nos quedaría igual a u por dv, u por v. Recuerden que este es la integral de dv, que es u. Por lo tanto, quedaría x a la 2 sobre 2 por ln de x. ¿Qué pasaría ahora? Tendría que volver a derivar 1 sobre x tantas veces como sea posible para obtener 0. Pero como es una fracción, esto no es más que x a la menos 1.
y cuando yo la derive me daría entonces 1 de a menos, x a la menos 2 sobre menos 2, y entonces se me iría convirtiendo en una fracción donde en este caso el denominador de la variable empieza a aumentar de exponente. Sería con x a la 2 de baja, con x a la 3, con x a la 4. Por lo tanto, la variable x no desaparece y u no puedo llevarla a 0. Entonces, voy a aplicar lo que estamos planteando ahora. Vamos a multiplicar este du por la variable x y esta expresión entonces la voy a dividir por la variable x. Sería multiplicar u por x y entonces dividir dv, que es u en este caso la integral, por 1 sobre x. Cuando simplifiquen estas expresiones se me está convirtiendo en 1. Y aquí se me está convirtiendo, cuando simplifique una de x2 con una de x de aquí, me quedaría x sobre 2. Y entonces a partir de aquí voy a integrar, a derivar y a integrar. Recuerden lo que estamos diciendo. Al multiplicar por x convierto du en una constante, que es 1, y la derivada de la constante es 0. ¿Cómo integra x2 sobre 2? Como x2 sobre 4. Sería 1 medio por x2 sobre 2. Y entonces ya puedo aplicar el producto cruzado del método tabular. Este sería con más y este sería con menos. Y me quedaría 1, que lo convertí a simplificar, 1 por x al cuadrado sobre 4 con signo menos. Menos x a la 2, que lo voy aquí, sobre 4. Más una constante de integración. Entonces, hemos terminado de integrar esta expresión aplicando este método. Vamos a repetirlo. Derivamos u y como u no se hace 0, entonces elimino la variable. ¿Cómo la elimino? Multiplicando por la misma expresión. Y si multiplico la derivada por x, entonces la integral tengo que dividirla por la x. En ambos casos convierto du en una constante, la derivo que es 0 e integro dv. Y entonces aplico de nuevo el concepto del método de integración por partes. Y en este caso hemos hallado la integral de x por el n de x aplicando el método tabular en el caso en que u al derivarlo no se me haga 0. Vamos a hacer otro ejercicio más, el número 5, sobre este mismo caso.